Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, ¿Cómo andamos? pero bien, bien, bien. Me alegra. Ya vamos a esperar unos minutos. Segundo, mientras abro mi equipo acá, mi... Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola, Cristian. Hola, Emiliano. Hola, Emiliano. Hola, hola. Buenas tardes, profesores. Buenas tardes. ¿Cómo andamos, Luis? ¿Todo bien? Bien. Terminando de lavar los platos. Ya terminé hace rato. Te gané. Por estos lados esperando que venga la comida todavía, así que Sí, está bien, entonces. estamos a la dulce espera. Delivery, ¿eh? Delivery, tal cual. Fila del pasillo de la cocina al comedor. Una buena milanesa cocinamos en California. Claro. Con Ese el sí que bueno. nunca falla. Algunos entonces están en el pre, otros en el post. Bueno, a ver si... Hola, Ariel. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes, profesor Dos Santos. Bueno, esperamos unos minutos y damos inicio. ¿Cuántos estamos? Somos pocos, ¿no? Todavía. Sí, menos nosotros, 8. Bueno. Unos minutos entonces y estamos. Se encontró una camperita profesor rosada Dahmer un acá ratito. cerca del hospital. ¿Que alguien perdió? ¿Qué? Una campera rosada acá cerca del hospital. Si alguien perdió, digo. No, yo no perdí. Yo tengo mi camperita ¿Tenés una rosada. campera rosada vos, Jaime? Sí tengo, pero no perdí. Está bien. Yo me fijé, la mía está en casa, así que no sé. Sí, la mía también, ¿no? Y aparte no fui por el hospital hoy. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profesor José Luis. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estamos todos? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Somos los que estamos los que somos.
Y 14 personas en la sala, descontando los docentes, 7. 7 alumnos. Bien, Sí, vamos mejorando. mitad- Vamos, 50%. exacto. Bueno. Profe, siempre fiel ahí, lo mismo. Oh, qué bueno. Ahí está. La que va a la cara por los compañeros, Todo grupo. por el grupo. No sé si respecto a la clase pasada quedó alguna preguntita pendiente de los alumnos que están aquí presentes. Si pudieron leer un poquito profundizar un poquitito de anatomía, fisiología, si se le dio el tiempo, o sea, sabiendo que por ahí no le da el tiempo. Sí, profe, leímos, sí. Un poco más de anatomía. Tuvimos muchos parciales, viste, que rendimos de investigación. Y bueno, los chicos estuvieron recuperando educación y sociología, emprendurismo, todo eso. Pero bueno, todo bien. Tuvimos una semana muy ajetreada, bien a hacer mucho estudio, pero bueno. Mucho Ahora ya movimiento. quedamos tranquilas esta semana. Esta y la otra. Claro, que pero viene no la sé, siguiente. ¿cuándo terminan las clases? El jueves. Ah, El jueves tenemos actividades. ajá. Sí, bueno, esta semana estamos tranquilos. Pero después de Mañana seguir hay- estudiando. Sí, Sí. siga. Sí, hay que seguir estudiando. Vieron que nuestra materia, a pesar de que es la más complicada, no le complicamos tanto, ¿eh? No, encima está re lindo O sea porque explican todo, Por cada ahora, clase. profe, porque ya va O a sea llegar que, Claro, ahora después de vacaciones. vayan estudiando, profundizando todos los temas, porque se viene el integrador después que rinden todas las otras materias. Así le da tiempo de prepararse. No se preparen 2 días antes de rendir el integrador porque no le va a dar el tiempo, así que vayan preparándose a partir de ahora con 2 meses de anticipación más o menos. Sí, profe, ¿va a ser oral, no, profe? Vamos a ver ya cómo viene la parte de epidemiológica. Por ahí puede llegar a ser presencial. Ah, Presencial escrito. Presencial Con protocolos. escrito, con protocolo, número reducido. Tenemos aulas gigantescas, así que a diferencia de otras unidades académicas somos privilegiados, así que lo más factible va a ser presencial, escrito, a desarrollar y con protocolo. Mañana que tenemos reunión docente, ¿hay clases, profesores? Sí, hay clase, no se suspende, me dijo el director, porque consulté, porque habían puesto un horario, me dijo que no se suspende la clase. Perfecto. Sí, aparte considerando que es la última clase que tenemos de este cuatrimestre, así que tenemos que cerrar con el último tema de la unidad 2. Bueno, yo creo que ya no se suma más nadie al aula, son 7 alumnos, así que podríamos empezar, ¿eh? Bueno, mientras tanto vamos a hacer un pequeño repaso a ver de lo que habíamos dado la última clase. ¿Se acuerdan de qué tema era? No la anterior, la del martes pasado, sino la anterior. Ajá. Quemadura, profe. Quemadura. Quemadura. Bien, Habíamos a ver, quedado en la clasificación. Vamos a hacer un repaso a ver de lo que vimos hasta ahora y después para continuar. Bueno, mientras se van sumando algunos más, esperemos que sí. La clase de hoy vamos a terminar de darla, pero no dando explicaciones de las diapositivas. Ustedes ya vieron las diapositivas, hace una semana que la tienen material, y había un estudio, inclusive unas guías que había que responder. Yo subí no sé si ustedes vieron, un estudio de caso. Vamos a ir trabajando sobre ese estudio de caso en base a lo que ya han ido leyendo.
por un lado, entonces sería la clase de hoy, vamos a tratar de terminar un poquito antes de las 17 horas, en unos 5 o 10 minutos antes, ya cerramos con este tema. Y la clase de mañana vamos a terminar con la unidad número 2, con el tema de cuadros abdominales o abdomen agudo, que son varios temas, entran ahí en uno solo. Es bastante complejo, bastante amplio. Vamos a ver un poquito de como siempre, los conocimientos previos de anatomía y fisiología, algunos, todos los cuadrantes que se encuentran dentro de la cavidad abdominal, ustedes ya lo tienen el material, más o menos para ubicarnos en cada uno de los cuadrantes, qué órganos se encuentran y en función a eso a ver qué problemas pueden acarrear. Entonces eso nos quedaría para mañana. Y quedó pendiente ahí de preparar también un estudio de caso, para ver, ya mañana nos podemos quedar un poco más de tiempo, así que podemos desarrollar bien ese tema. De todas maneras, aún así, si nos pondríamos a desarrollar durante 4, 5, 6 horas, ustedes saben que es bastante amplio, lo mismo que este tema de quemaduras. Si tendríamos que desarrollarla digamos, con mayor profundidad, nos llevaría muchísimas horas más. Entonces, porque es un tema muy, muy complejo lo de las quemaduras. Entonces, vamos a ver algunos aspectos nada más, lo que más corresponde a, digamos, los cuidados de enfermería, lo que corresponde al entendimiento, al conocimiento de qué son las quemaduras. Como ya vieron ustedes, la clasificación, de acuerdo a su profundidad, su extensión, tanto en adultos como en niños, y bueno, a partir de ahí vamos a ver este estudio de caso que vamos a ir analizando y vamos a ir desarrollando cada una de las consignas. Así que eso va a ser un poco medio de intervención de todos. Así que esa es la propuesta de hoy. Entonces, mientras si se van incorporando a alguien más, vamos a ir haciendo un pequeño repaso de los últimos de las diapositivas anteriores que habíamos dado unos conceptos. Entonces, quemadura, a ver si esto ustedes ya más o menos lo tienen bastante claro. Como dice, son lesiones provocadas en tejidos, el tejido pueden ser órganos que van a estar afectados y que tienen complicaciones. Entonces, a ver, vamos a ver de acuerdo a la gravedad cómo se clasifica la quemadura. ¿Alguien me puede decir? Bueno, según la gravedad, se localiza por la extensión o la profundidad. Ah. Por la profundidad se clasifica de tipo A, que no produce secuelas histológicas permanentes. El signo cardinal es el eritema, el síndrome cardinal el dolor, y la duración más o menos es de 5 días. El de tipo AB o de segundo grado afecta a la epidermis y la capa más superficial de la dermis, produce ampolla dolorosa el aire ambiente y se blanquea, digamos, a nivel de la depresión local. Dura más o menos de 14 a 21 días y se produce como secuela, digamos, la despigmentación de la piel. La de tercer grado, digamos, o quemadura de tipo B, ya es más profunda y se afecta a la totalidad de todas las pieles, las 3 capas vienen a ser. Es indolora, es de color blanquecina o marrón oscura, produce una trombosis venosa superficial, ya requiere de una esclerotomía. Ese ya usted iba a explicar, profe, y eso quedó que nos iban a contar cómo se hacía. Ajá. Y puede requerir una puntación, depende si llega a tocar, digamos, si toca la capa profunda, afecta la capa de tejido, de la piel, el tejido celular subcutáneo, y se puede extender a los tejidos profundos, por ejemplo, los músculos, tendones y huesos. Y en el caso que se complique, se produce la puntación, digamos, de la pierna. La amputación. Bien, Nelly, a ver, alguien más sobre esto según su profundidad. Según su extensión, a ver quién me puede decir. ¿Alguna otra compañera, compañero? Mariela, Verónica, Romina, Nancy. Hay varias que pueden hablar sobre
De acuerdo a su extensión, ¿cómo se clasifican las quemaduras? Facundo. Miren que si les toca a ustedes presenciar o le toca ser partícipes de una atención, ¿cómo vamos a poder prestar los primeros auxilios? ¿Funciona qué? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Según la extensión, se debe de hacer, se clasifican, o sea, cada parte del cuerpo tiene un valor numérico de porcentaje, que se puede hacer por la regla de Guayase, algo así. No me sale bien el nombre, donde la cabeza, tórax y abdomen y las dos miembros inferiores en el adulto cuentan un 9%, la parte de los genitales cuentan un 1%, los brazos 4,5%, y eso se hace la suma y ahí da el total del valor de cuánto está quemado en su extensión. ¿Y la suma de todo eso cuánto me da? ¿Cuánto me tiene que dar? 100%. 100%. Entonces tenemos el 4,5% el antebrazo, 4,5% el brazo, o sea, está un poco más discriminado. O sea, sería todo el miembro superior, 9% cada uno. Miembro inferior, 18%, y el tórax anterior y posterior cada uno, también 18%, ¿no? Sí. Entonces, en función de eso, nosotros podemos determinar aproximadamente qué superficie está afectada para determinar si es una quemadura de gravedad mínima, media o un gran quemado. Bueno, y en función de eso también cada uno de los va a estar afectado. A ver, fisiológicamente, fisiopatológicamente, ¿qué es lo que va a afectar en un gran quemado? Todo lo que sea la fisiopatología. Dijimos que dentro de la fisiología estudia todo el funcionamiento de los tejidos, de los órganos, los sistemas. En este caso, la fisiopatología, entonces a partir de esa función normal, adecuada, ¿qué es lo que pasa con estos cambios en cuanto al deterioro que pueda presentar puede ser un quemado, digamos que sea leve, moderada o grave? ¿Puedo decir yo, profe? Sí, a ver, vamos, Analia. Bueno, algunas de las complicaciones, digamos, que puede afectar esto, por ejemplo, que se produce el shock, hay un shock hipovolémico. Pero en función de qué se produce el shock hipovolémico, ¿qué es lo que pasa internamente? Y hay una deshidratación grave, profe. Ajá, una deshidratación, ¿por qué motivo se produce la deshidratación? Fíjense, a ver, acá vamos a ver Ese era, profe, porque al estar quemado el capilar... Acá tenemos, por ejemplo, este gran quemado, una parte. ¿Cuánto de acá creen que se observa, no, la imagen? Sí, ¿Pueden observar? Sí. Bueno, acá, ¿qué parte del cuerpo presenta la quemadura? Los miembros inferiores. Miembros inferiores. ¿Cuánto por ciento y qué profundidad tenemos ahí? Tiene profundidad de tercer grado y segundo grado, ¿se ve? Y sería 9%, porque es la mitad del miembro inferior. Acuérdense que todo el miembro inferior es 18%. Si es la parte de la rodilla para abajo, 9%. De la rodilla para arriba, otro 9%, son 18%. Cada uno tiene 18% total. Entonces está 18%. Aproximadamente un 18%. Ahora no sabemos la otra parte de arriba cuánto puede, pero acá lo que nosotros vemos a simple vista, un 18%, y una profundidad tenemos no solamente de segundo y tercero, o tipo A, B y B, tenemos también siempre toda una quemadura que sea más profunda, van a tener parte, fíjense acá que esta parte del miembro inferior del pie, la parte de la rodilla, de la parte de la rodilla del miembro izquierdo, también tienen quemaduras. No es que solamente se circunscribe a una parte específica de decir esta solo es de segundo grado o tipo AB, o solo es de tercer grado o tipo A, o mejor, tipo B. También tiene ambas. Ahora, si solamente sería de tipo A,
o tipo de primer grado, ahí sí no va a afectar, solamente va a estar ahí. Pero acá cuando siempre en el estrato más interno, va a estar también la de primera. O sea, acá tenemos ambos, ¿no? Tenemos tipo A, tipo AB y tenemos tipo B. Y de acuerdo a la superficie, sería entonces un 18%. Ahora, ¿es grave ese 18% de acuerdo a lo que ustedes ven? ¿Y qué otras cosas debemos considerar para decir es una quemadura grave, es mediana o leve? Y por lo 18% es moderada, profe, porque va, digamos, la moderada va de un 15 a un 49%, más o menos. Ajá. Y solamente estamos hablando de si es de 18%. Ahora, porque ¿qué otras cosas debemos considerar para dentro que puedan estar afectadas, digamos, ese porcentaje y de profundidad? ¿Qué otros factores pueden determinar el estado de gravedad? La profundidad, profe. Claro, La situación, al margen de la profundidad y de la superficie. La situación en que se realizó la quemadura. Puede ser, con qué agente puede ser acá aparentemente, esto, por ejemplo, ¿qué le sugiere esta quemadura? ¿Qué puede ser? Al daño, profe, que causó. Químico, parece, profe. Puede ser químico, puede ser ácido, muy bien, porque si fuera por ahí, fíjense los efectos que produjo, ¿no? Si fuera o algo muy, muy caliente, pero si fueran, estarían los pies también involucrados. Ahora, tiene que ver otras cosas, otras cuestiones como la edad. ¿Qué pasa con las edades? ¿Qué pasa si es muy grande o es muy chico, las comorbilidades? Sí. Entonces a ver, ¿qué partes del cuerpo van a ser más delicadas que otras partes en el caso de una quemadura? Sobre todo con quemadura con fuego, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo van a estar más delicadas? El pecho, profe. El tórax. El tórax, el cuello, el rostro, muy bien, el rostro, las manos, los pies, porque son los órganos más sensibles y tenemos que movilizar. Y sobre todo la cara, ¿no? La cara, el cuello, la cara, ¿por qué motivo? Porque puede afectar la vía aérea. Porque puede afectar la vía aérea, muy bien. Hay inhalación de aire caliente, puede con partículas calientes y eso puede afectar. Entonces va a llegar a... Ahora, como bien dijo Nerida, en la fisiopatología, si nosotros vemos la parte primeramente circulatoria, vimos que va a haber pérdida de líquido. Por un lado, fíjense, este tejido se destruye, no solamente ya hay pérdida de la piel, sino va a haber pérdida de qué otros tejidos. De los componentes de la sangre. Subcutáneo, componentes de la sangre, muy bien, los capilares, arteriolas, pueden estar muy afectadas, y eso significa de que va a haber una liberación de líquido. ¿Y qué más hay dentro de la sangre? Que digamos, lo que va a intervenir en el equilibrio hídrico sobre todo. Bueno, electrolítico, pero en este caso más que electrolítico, hídrico. Y va a haber algunas proteínas también. Deshidratación, profe. Bueno, al perderse ese equilibrio que se encuentra entre la presión hidrostática, la presión oncótica y la presión osmótica, pierde el equilibrio osmótico. Pierde ese equilibrio osmótico, y ese equilibrio osmótico, ¿por qué va a estar determinado? ¿Qué sustancia? ¿Qué es la que determina el equilibrio osmótico o la presión osmótica? ¿La proteína de la albúmina, profe? La albúmina. Esa es la oncótica, la albúmina. La osmótica, el sodio. La presión osmótica, el sodio. La presión oncótica, la albúmina. Entonces, al perderse, aparte va a haber una destrucción de células, que va a haber liberación de qué otro elemento de electrolito dentro de la célula, que ya lo vimos nosotros. Liberación de potasio. De potasio, muy bien. Potasio, ustedes saben que el potasio es intracelular, al destruirse la célula libera y va a haber una hiperpotasemia. Entonces, por otro lado también va a haber
alteraciones hidroelectrolíticas. Va a haber una gran pérdida de líquidos porque se destruyen los capilares, se destruye la piel, entonces va a haber pérdida. Y por otro lado va a haber edema, acumulación en el espacio intersticial, va a haber edema. Entonces ambos lados, pero ninguno de esos cumple con una función. Entonces, si es bastante complicada, digamos, mayor superficie, mayor profundidad, como dijeron ahí, de acuerdo a la gravedad de la quemadura, si es grave, un gran quemado, va a haber una gran pérdida de líquido y puede llegar inclusive ¿a qué? A un shock hipovolémico. Bien, por otro lado, habíamos dicho también de que inicialmente ese shock hipovolémico va a haber, ¿qué va a pasar con el hematocrito de la sangre? Va a haber inicialmente una concentración. Una hemoconcentración. Entonces va a estar, ¿por cuánto va a estar un hematocrito? Rápidamente hacemos un laboratorio y va a estar un hematocrito muy elevado. ¿De cuánto? No me pida valor, profe, no me acuerdo. ¿Cuáles son los valores normales, vamos a ver, de hematocrito? Partimos de ahí. De 35 va a estar más o menos. Si no me equivoco. Y 5.45 por ahí. Bueno, según la bibliografía, lo que refiere, diferentes bibliografías están aproximadamente en 40 a 45%, pero en nuestro medio, por la concentración de oxígeno, que estamos muy bajo sobre el nivel del mar, podemos con 37 inclusive considerar un hematocrito adecuado. O sea, significa de que, porque esos glóbulos rojos están transportando una buena cantidad de oxígeno, porque la concentración de oxígeno en nuestro medio es bastante elevada, tiene el 21%. En cambio, en altitudes, 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, Jujuy, Salta, Catamarca, un hematocrito de 35 sería bajo, ¿no? Tendría que estar más elevado para que cumpla con la función de transporte de oxígeno esos glóbulos rojos, porque hay menor concentración de oxígeno. Entonces, también tenemos que considerar la presión atmosférica y la altitud sobre el nivel del mar. Eso, ahora, inicialmente va a haber una hemoconcentración. ¿Por qué? Por la pérdida de líquido. Entonces, como que nosotros tuviéramos una solución con una concentración adecuada de sal, pero después en un momento se evapora el agua y va quedando o cuando hacemos hervir algo en un arroz, por ejemplo, ponemos una cantidad a veces se nos pasa la sal y va terminando se va terminando el agua porque va hirviendo, se va evaporando y ¿qué pasa? Queda un arroz muy salado. Entonces así también acá quedaría por disminución del agua, pero ahora cuando pasando los días, las 72 horas posteriores, ¿qué va a pasar con ese hematocrito? ¿Se mantiene, continúa el mismo valor? No cambia. No, va a estar disminuido, profe. Empieza a disminuir. ¿Por qué va a estar disminuido? Porque ahí va a cambiar, se produce una hiperdinamia ya dentro del cuerpo, ya no hay más una hipovolemia. Pero, digamos, con el tiempo viene a ser. Bueno, va a pasar que esos glóbulos rojos que fueron alcanzados por la temperatura van a ser destruidos. Se van a ir destruyendo y va disminuyendo el promedio de vida de los glóbulos rojos. Sí. Por lo tanto, va muriendo y como hubo pérdida de líquido y aparte nosotros vamos a reponer ese líquido rápidamente para que no entre en un shock hipovolémico el paciente, entonces ¿en qué termina ese hematocrito? ¿Va a continuar elevado o va a disminuir? Disminuye, profe. Va a disminuir considerablemente. De un hematocrito elevado, vamos a terminar con un hematocrito de 15, 17, 18%. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, seguramente la reposición también de eso. Ahora, eso por un lado, fíjense, y por otro lado, ¿qué va a pasar al ir destruyéndose esos glóbulos rojos?
no solamente en algunos casos, por ejemplo, unas quemaduras con electricidad de alto voltaje, no solamente se destruyen los glóbulos rojos, sino también va a haber degradación de las proteínas de los músculos. Entonces lo que va a ir produciendo una alteración en la circulación, sobre todo en los capilares, produciendo una microcoagulaciones, como es que se denomina CID. ¿Qué significa CID? CID, el término CID, o la sigla. Coagulación intravascular diseminada. Entonces va a haber una coagulación intravascular diseminada, o sea, en todo el organismo puede haber una gran coagulación, y eso puede alterar sensiblemente todo el funcionamiento, sobre todo a nivel renal. Fíjense entonces lo que pasa por un lado a nivel ahora, si pasa eso, si sucede a nivel renal, que está muy relacionado a la parte circulatoria, que ustedes ya vieron con el profesor Yesa en la anterior clase, que lo vio muy bien, ¿qué pasa cuando para que funcione adecuadamente los riñones, produzcan esa parte de eliminación o de filtración? ¿Qué necesita tener a ese nivel de los riñones? ¿Qué necesita que tenga para que pueda haber una buena filtración en los riñones y pueda producir la diuresis o la orina? Una buena perfusión, profe. Una buena perfusión, muy bien, una buena perfusión. Entonces acá necesita rápidamente ese organismo que sea perfundido a presiones muy elevadas para evitar de que esos microcoágulos se obstruyan sobre todo todo lo que son los glomérulos y los túbulos. Entonces no se depositen esos túbulos y la presión que estamos realizando al administrar soluciones pueda ir liberando esas micropartículas y no produzcan obstrucción. Entonces, por otro lado, miren, por un lado está la parte circulatoria, por otro lado la parte renal, que necesitamos rápidamente, porque si no vamos a llegar a una insuficiencia renal de este tipo, por la obstrucción de los productos de degradación, sobre todo de estos elementos, ¿no? Y por otro lado, a nivel pulmonar, ¿qué va a pasar? Una hipoventilación, profe, primero. Bueno, primeramente se produce un daño directo por inhalación, por complicaciones generalizadas, digamos, debido a la quemadura muy extensa o como parte de la falla multisistémica. Entonces va a haber un edema de las vías respiratorias, puede ser supraglótica primeramente, después si fue más, estuvo más expuesta la persona durante cuánto tiempo en ese lugar donde hubo el incendio, van a haber seguramente las lesiones, esa inhalación no solamente en la parte superior de la glotis, sino ya la parte más interna, llegando inclusive a los alvéolos pulmonares. Si llega a los alvéolos pulmonares va a producir también edema y va a producir la alteración de la surfactante en los alvéolos, por lo tanto se va a producir, ¿cómo se llama ese cuadro? Cuando hay una destrucción masiva de estos alvéolos pulmonares. Va a haber una atelectasia, se va a presentar una atelectasia, todo ese espacio no va a estar, digamos, de un gran espacio del parénquima pulmonar, no van a estar en funcionamiento los alvéolos pulmonares. Por otro lado, ese edema que está presente en los alvéolos pulmonares y en el parénquima pulmonar va a terminar con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Fíjense que termina en un distrés respiratorio agudo y complica más la cosa. Va a presentar, por otro lado, cuando está disminuida la PCO2, ¿cómo se denomina?
la presión parcial de oxígeno, cuando está por debajo de los valores normales, ¿cómo se denomina? Hipoxemia. Una hipoxemia. Una hipoxemia y una hiper, si está el dióxido de carbono elevado, ¿cómo se denomina? Una hipercapnia. Entonces, a ver, una hipoxemia y una hipercapnia. Ahí, a decir, o sea, lo que estamos viendo nada más hasta ahora es todo lo que pasa. Ahora, la intervención que que requiere ese paciente. Profe, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Qué sucede con qué causa la inhalación de humo en el pulmón? Porque generalmente muchas veces pueden salir bien del incendio, pero a las horas o a las 2 horas tienen insuficiencia respiratoria por la inhalación de humo. ¿Por qué? A ver, ¿qué les parece? ¿Por qué puede? Muy buena pregunta. ¿Quién preguntó eso? Yo, Romina. Romina, muy bien. A ver, ¿alguien me puede decir por qué? Muy buena la pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una inhalación de monóxido de carbono, por más que no esté con... Porque también pasa, profe, que muchas veces en invierno con la inhalación por el humo del carbón que hacen los braseros también. Exactamente, el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Por más que no haya partículas incandescentes y que puedan producir el edema, irritación de la mucosa y producir edema, entonces, ¿qué pasa con el monóxido de carbono a nivel respiratorio? O sea, en este caso no solamente a nivel respiratorio, sino va a estar involucrada la parte circulatoria. Ese es porque el monóxido de carbono se pega a la hemoglobina, o sea, a la parte donde va el oxígeno y no puede ser liberado. Es así, muy bien. Así entonces es. no está errada. Está muy bien. Entonces, vos misma respondiste a la pregunta. Pasa que no estaba segura si era eso. No, está bien. El monóxido de carbono rápidamente desplaza al oxígeno de la hemoglobina. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un mayor porcentaje de dióxido de carbono, o en este caso monóxido de carbono? En la sangre va a ir hacia el sistema nervioso central. ¿Y qué va a producir en el sistema nervioso central? Va a producir una depresión del estado de conciencia, y la persona en qué estado va a ir quedando. Por eso que las personas vieron que a veces, como decía bien, en un brasero, en algo que en la temperatura muy baja, a veces colocan leña o braseros en el dormitorio, y eso se va consumiendo el oxígeno del ambiente y va quedando el monóxido de carbono. Entonces la persona inhala mientras está durmiendo, deprime el sistema nervioso central, y ¿en qué termina? En un paro respiratorio. Paro respiratorio, sin darse cuenta, no sintió, no sufrió nada, pero al día siguiente le van a despertar y resulta que ya se fue. No va a despertar más. Profe, entonces, ¿y cómo se puede revertir digamos, revertir una vez que pasa? O sea, lo que pasa es que ahí necesitamos, si es que se llega, digamos, está en posibilidades todavía de recuperación la persona, tiene que ser administrar oxígeno a alta presión. Presión muy elevada y con una FiO2 elevada también para poder revertir. Y por otro lado, es muy complicado porque una vez que recibió el organismo bastante, inhaló bastante dióxido de carbono, está en todo el torrente circulatorio. Hasta que volvamos a restituir esa situación va a pasar unas horas, pero necesita una reposición de oxígeno urgente, y eso lo vamos a tener que pasar a presiones y a FiO2 bastante elevadas para poder, y aún así es bastante complicado. O sea, que ahí directamente un paciente tiene que estar ventilado, tiene que estar controlado muy bien, monitorizado, para que pueda salvar esa situación, porque si no es posible. Bueno, eso pasa, entonces vieron que es importante. Entonces, ¿qué hacemos entonces? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué podrían hacer
para evitar de llegar a esa instancia cuando se produce un incendio ya sea en un domicilio, ya sea en un lugar, a veces en las fábricas, en lugares laborales, que pasa y la gente está ahí dentro y sufre las consecuencias. A veces, como dijiste, no son alcanzadas por las llamas, pero el ambiente que está cargado, enrarecido, digamos, de oxígeno, pero está cargado de un monóxido de carbono, uno inhala, porque no hay otra forma, y termina a veces desvanecida, y si no se la atiende rápido, se muere. Han habido, inclusive, sabemos, bomberos que han ido a acudir a un incendio, y ellos son los que sufrieron las consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer primeramente? Cubrir nariz y boca. Cubrir con algo si tenemos algo, mojar una prenda, mojar en agua rápidamente y cubrir, ¿no?, el rostro, y tratar de ponernos en los lugares más bajos posibles de la superficie de la Tierra. ¿Por qué motivo? ¿Por qué no podemos subir a...? Sí. Está más concentrado a nivel del suelo. Porque el aire caliente es más liviano, va a ir más siempre hacia arriba, en cambio la parte y va a ser la que más va a estar afectada. En cambio el aire frío es más pesado, va a estar más en la superficie sobre la Tierra. Entonces tenemos que saber, y si la persona que está por ahí fue alcanzada en la prenda, no salir corriendo, porque el fuego sabemos que aviva más, porque el oxígeno que se encuentra en el ambiente es lo que aviva el fuego. Cuando terminó el oxígeno del lugar, termina también de arder, porque es un comburente, o sea, un elemento imprescindible para el incendio. Ahora, han habido sucesos importantes, no sé si a ustedes les tocó alguna vez presenciar o testigos que sobre incendios donde han muerto personas, justamente a veces por descuido, a veces accidentalmente, aunque decimos a veces accidente, pero son situaciones que se pueden evitar y no llegar justamente a que se produzca ese incendio. La mayoría de los casos pueden ser prevenibles, entonces no es un incendio, entonces es un error, un descuido de las personas, una negligencia. Generalmente. Bueno, fíjense, yo recuerdo claramente un suceso que pasó cuando hace unos pocos años, apenas 10 años, era cuando tenía, un poquito más. Tenía 8 o 9 años aproximadamente, fíjense, ya no sé cuántos años, ya perdí la cuenta. Estaba sobre una casa sobre la ruta, estaba jugando y a la noche, como a las 8 o 9 de la noche, se ve un fuego a unos 200 metros más o menos ahí. Y como siempre la gente que ustedes saben que en esos lugares quema la basura o quema una rama, pensamos que alguien estaba quemando algo. Y no le hicimos caso, seguimos jugando. Cuando al día siguiente nos enteramos de que toda una familia fue alcanzada por el fuego en esa casa, se destruyó la casa y toda la familia eran 2 chicos, el matrimonio y otro señor que era ajeno ahí a la familia. Un descuido de ellos que provocó el incendio de la casa y todos fueron afectados porque estaban dentro. Y murieron los 5. No en ese momento se le llevó al hospital, pero no fue posible a ninguno recuperarle. Y cuando yo les veo, cuando ya volvieron, estaban los 5 cadáveres, no se les reconocía. Estaban así como se ve este miembro del miembro izquierdo, todo el cuerpo estaba así, de esa forma. Fíjense, una imagen impactante, pero bueno, ahí fue un descuido, un error que podían haber salvado. Bueno, no viene el caso de hacer todo el comentario porque nos va a demorar más tiempo. Pero a veces pasa. Fíjense que ese caso podían haber evitado, pero no fue así. El descuido de ellos hizo que se produjera el incendio y que todos murieran.
y así como en ese caso hay muchas cosas. Entonces siempre cuando se produce un incendio debemos de tener los cuidados necesarios de alejarnos rápidamente y alejar a las personas, cubrir con algo, preferible que se queme una frazada o algo, aunque sea de valor, pero que no se, y si es posible, aumentarle con, digamos, humedecerle con agua, y después sí puede salir, o uno ingresar en una vivienda, supóngase que está un incendio y alguien, uno puede cubrírselo más bien con algo, con una frazada bien húmeda, e ingresar y seguramente que va a ser alcanzado sobre todo la parte respiratoria, pero no va a ser tan grave que entre así sin nada. Entonces siempre tiene que ver con la medida de cómo se encuentra la situación y qué uno haga en el momento. Lo que pasa es que a veces a uno le encuentra desprevenido y no sabemos cómo actuar en el momento. Fíjense que es lo mismo que decimos con el taller o los talleres que damos de reanimación cardiopulmonar básica. Nunca por ahí vamos a tener la necesidad de emplear, de estar en presencia, pero cuando nos toca, debemos dar atención inmediatamente. O sea, saber cómo realizar esa reanimación cardiopulmonar básica en forma y en tiempo. Porque si no, de otra manera, vamos a ser testigos de una muerte segura. Y si sabemos, puede ser que en alguna vez que nos toca presenciar, actuemos y podamos salvar la situación. Como han habido casos, ustedes escuchan siempre de policía, bomberos, de personas a veces ajenas, civiles, que están en algún lado son testigos presenciales y actúan y pueden salvar. Y en algunos casos que no saben nada, entonces están llamando al servicio de traslado a emergencia y nunca viene. Mientras él llega, ya no hay posibilidades. Acá también esto puede ser. Por eso es que debemos saber qué hacer en cada una de las situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Como volvíamos a decir, a nivel pulmonar y alveolar, entonces sucede esto. Ahora, ¿qué pasa a nivel renal? Ya habíamos visto que si inmediatamente no incorporamos una vía central y una vía periférica de grueso calibre, donde vamos a pasar una cantidad suficiente de líquido, y vamos a hacer la reposición de todo lo que se pierde, de acuerdo a las técnicas, las fórmulas que existen, y vamos a terminar también en seguramente en una lesión y una insuficiencia renal. A ver, ¿qué más podemos decir Ahora vamos a ver todo lo que sea en base a este cuadro, a este estudio de caso, cuáles son la reposición de líquido, que ustedes ya lo habrán visto seguramente. Bueno, a nivel electrolítica habíamos visto también de que se pierde, hay una pérdida sobre todo de potasio, salida de la célula, entonces hay una hiperpotasemia. ¿No? Primeramente, y después puede haber también, así como el hematocrito, puede haber una hipocalemia. Primero una hiperpotasemia, una hipocalemia, una hipomagnesemia, una hipocalcemia, inclusive el fósforo, una hipofosfatemia. Entonces la hipercalemia siempre causada por la lisis o por la destrucción celular. Está dentro de las primeras 48 horas, después ya va a haber una hipercalemia y después una hipocalemia. Entonces también de acuerdo a eso hay laboratorio que se va a tener que realizar para ver qué electrolito hacer la reposición. Bueno, ¿qué más podemos? A nivel gastrointestinal, ¿qué va a pasar también así como a nivel respiratorio? Pueden producirse úlceras en la mucosa gástrica, por lo tanto también hay que proteger. Y vamos a ver ahora, ustedes vieron ya con el profesor Cristian también cuando habló sobre la alimentación enteral y parenteral, cuáles son, qué tipo de alimentación va a requerir también. Entonces hay una serie de requisitos, elementos que va a necesitar. Entonces, como decíamos, la hipovolemia en el paciente quemado provoca una vasoconstricción esplácnica, o sea, del vaso, para redistribuir el flujo sanguíneo. Sí. En este caso, ahí en forma precoz, va a suceder un hilio paralítico, profe, en este caso,
Sí, es una Puede llegar, restricción. sí, puede llegar a un hilo paralítico. Puede llegar a un hilo paralítico y a provocar úlceras gastroduodenales. Entonces, esto responde, puede haber inclusive hemorragias intestinales. Esas quemaduras pueden provocar atrofia de la mucosa, alteraciones en la absorción y aumento de la permeabilidad intestinal. Entonces también eso puede llegar a provocar el hilo paralítico, puede haber hemorragias, y por lo tanto es importante una adecuada alimentación precoz, que en este caso vamos a hacer siempre que sea posible, a través de una sonda nasogástrica, para poder pasar la alimentación. Y una alimentación tiene que ser, a ver, ¿qué tipo de alimentación vamos a hacer acá en este caso? Una hipercalórica, una dieta restringida en calorías. Hipercalórica, profe. Una dieta que más aparte de hipercalórica necesita otro tipo de nutrientes. Va a necesitar una dieta hiperproteica. ¿Por qué dieta hiperproteica aparte de la hipercalórica? O sea, hay una fórmula también para la administración de una dieta adecuada, cuántas calorías debemos de administrar, que no va a ser una caloría, porque acuérdense que la cantidad de células, de tejido que se destruyó, el muscular sobre todo, necesita, al destruirse el tejido muscular, se pierde una gran cantidad de proteína. Y el organismo, sobre todo, utiliza en este caso para la producción de nutrientes, de energía, no utiliza ya ni siquiera los hidratos de carbono ni las grasas, sino van a utilizar las proteínas. Entonces entra en un estado de hipoproteinuria. Entonces, por lo tanto, van a necesitar, disminución de la proteína. La hipoproteinuria sería la proteína en la orina. Entonces, en este caso, va a haber una disminución de las proteínas y, por lo tanto, va a necesitar una dieta hiperproteica, hipercalórica. Como decía, hay una fórmula para determinar la cantidad de calorías que va a necesitar en su dieta. Bueno, eso pasa. ¿Y qué más podemos decir que a otro nivel las alteraciones? A nivel metabólico endocrinas, ¿qué va a pasar? Como presenta un estado hipermetabólico, caracterizado por taquicardia, aumento del gasto cardíaco, aumento del consumo de oxígeno, proteólisis y lipólisis. Todas esas situaciones se van a presentar en un gran quemado. Entonces, todo hay una alteración a nivel metabólico. Entonces, como le decía, esas necesidades energéticas que demanda este estado, va a ser necesario que se reponga a través de este tipo de dietas. Entonces debemos también manejarnos por eso es fundamental en los servicios que existen. Acá nosotros tenemos, ustedes saben, en el hospital, el centro del quemado, donde hay un equipo interdisciplinario. ¿Por quién está integrado ese equipo interdisciplinario? Por todas las profesiones, médico, enfermero. Médico, el cirujano plástico. Cirujano plástico, bien. La nutricionista, psicólogo, enfermería, kinesiólogo. Todas esas personas, ¿por qué tienen que trabajar en conjunto? Porque fíjense que la parte psicológica también tiene que estar muy bien atendida, porque en la rehabilitación, para la reinserción laboral, la reinserción social, una persona que ha sufrido quemaduras, por ahí en la parte estética, no siempre queda en mejores condiciones y eso va a necesitar hacer una buena intervención. Por otro lado, la parte del cirujano plástico también tiene que ver con la
con todo lo que tengan las lesiones que hayan provocado y la desfiguración a veces inclusive de partes del cuerpo, sobre todo si a nivel del rostro, con más razón, o los miembros. Entonces es importante. Y por otro lado, en las alteraciones inmunológicas, ¿qué pasa con la alteración inmunológica? ¿Hay una inflamación, profe? Hay una disminución del estado de inmunidad. Hay una disminución. Entonces, por lo tanto, necesita también, hay microorganismos que van a colonizar y van a producir infecciones. Sobre todo en las quemaduras, sobre todo no es el momento inicial lo que interesa o lo que preocupa una infección, ¿no? Sino sabemos que no se presenta inmediatamente de una lesión, sino las infecciones vienen posteriores. ¿A cuántas horas es de esperar una infección después de que pasa cualquier lesión que pueda producirse? ¿A cuántas horas que puede haber una colonización e infección y una reproducción de su microorganismo y provocar el cuadro infeccioso? Inclusive a veces ¿Puede haber también, profesor, posterior a las escarotomías? Sí, puede ser posterior, pero la infección normalmente consideramos a partir de 48, 72 horas. Entonces, mientras se evita, hay que tratar de evitar en lo posible. Sabemos que la barrera de protección que nosotros tenemos es la piel y que está totalmente destruida, entonces ahí aprovechan los microorganismos, cualquiera que sea, ingresan y van a producir infecciones, sobre todo gram negativo con la pseudomonas y que son grandes productoras de infecciones graves y que eso pueden llevar a un shock séptico. Entonces, por lo tanto, y bien, ya que hablaba de la escalectomía también a nivel, ¿qué pasa? Sobre todo a nivel de los miembros y a nivel torácico, con esas escaras que se producen producto de las quemaduras. Otra de la atención inmediata que tiene que hacer el equipo cirujano cuando llega el paciente cuando va al quirófano. Una vez que llega la guardia de emergencia, se atiende rápidamente, va al quirófano, se hace una curación, una escalectomía que puede ser ahí en ese lugar, sobre todo a nivel del tórax y a nivel de los miembros, donde hay esa escalectomía, que son tejido muscular sobre todo, que está lesionado por el fuego. ¿En qué termina? Termina siendo, fíjense, como los envases de plástico. ¿Qué pasa cuando uno les pone al fuego? Ya sea a temperatura muy elevada. Se empieza a chicharrar. Se empieza a chicharrar y se endurece. Llega con un estado de rigidez. Un estado de rigidez. Eso pasa a nivel de torácico con los músculos. No solamente la parte muscular, sino también la fascia. La fascia, hay que hacer una fasciectomía y es como una escalectomía. O sea, ¿qué significa eso? Que tiene que hacer un corte longitudinal para evitar de que de que compriman ese tejido que está en ese estado, tanto el tórax, lo que va a impedir la expansión torácica. Si está en esas condiciones, no va a permitir que el tórax se expanda, y también a nivel de los miembros, ¿no? En los brazos y en los miembros hace una restricción de la circulación, ¿no, profe? De la circulación, exactamente. Eso no va a permitir, va a poder producir una compresión. Entonces, fíjense que por eso le decía que es bastante complejo y por eso es que está el equipo interdisciplinario para actuar cada quien. Como medida inmediata de atención, nosotros habíamos visto que si la atención nuestra, digamos, nuestra actividad, si somos testigos presenciales en un lugar que está muy alejado de un centro asistencial, tenemos que estabilizar mínimamente a esa persona en la parte respiratoria, o sea, ABC, mínimamente, ABC, ¿no? Porque la otra parte, por ahí no va a ser muy difícil, o sea, liberar de partículas incandescentes o de aire caliente que esté alrededor de las vías aéreas, la parte circulatoria,
Entonces, estabilizar, si se puede colocar ya una vía periférica de grueso calibre para trasladar, aunque sea con solución fisiológica, si no hay Ringer, mínimamente dar la atención. Y después, obviamente, si es que está cerca de un centro asistencial, se encargarán la red de traslado, el servicio de emergencia, con todas las atenciones que se vaya realizando en el momento y en el trayecto. De tal manera que cuando llegue a la guardia de emergencia, para ser atendido ya más o menos esté estabilizado. Igual tiene que seguir como que, digamos, la atención es distinta de un prehospitalario y de un intrahospitalario. Sabemos que todo lo que tiene que ver con una valoración primaria y secundaria y la atención inmediata, en función a esos espacios, ¿no? Ese tiempo que nosotros debemos brindarle. Y sí. Te hago una pregunta. Por ejemplo, en el caso que el paciente quemado tenga ropa, digamos, nosotros tenemos que sacar, depende de lo que están, digamos, sueltos y lo que están adheridos, dejamos, o cómo se hace en general. En el caso que está quemado, ponerle todo el cuerpo, todo el tórax, el abdomen, todo así. Bien, me parece que... A ver, un segundito. Ya te digo. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Esta pregunta es buena. Vos sabés lo que se detiene, por eso me está preguntando. Ya está en tu respuesta, ya estás dando en tu pregunta estás dando la respuesta también. Ah, claro. Claro, es decir, en la parte, porque viste que al tener la ropa no sabemos en qué lugar, digamos, se quemó en sí, porque ponerle que con agua hirviendo. Entonces, hay parte que podemos sacar, hay parte que están adheridas, que si sacamos, ya sacamos la piel y ahí va a ser... Bueno, pero si tiene contacto con agua hirviendo, sí o sí tiene que sacar automáticamente la ropa por el hecho de que sigue quemando porque la agua... Claro, pero viste que cuando uno llega en el lugar por ahí, uno no hace, viste, es decir, ponerle que un chico se quema y la mamá con los nervios no hace eso, ponerle, y nosotros llevan así por no tocarle, entonces... Por eso pregunto, en nuestro caso, nosotros tenemos que sacarle la ropa, y si vemos que está adherido o no, o eso ya va a ser el médico cirujano, ya, porque no sé cómo sería. Bueno, sí, podemos dar a participar del resto de la compañera, a ver qué dicen. Sí. A ver, ¿qué opinan? Tiene gran parte de cierto lo que dice Nélida. A ver, ¿quién más quiere opinar? ¿Quién opinó recién? La compañera que dijo que sí, que dependiendo de la situación y si es agua caliente, por ejemplo, rápidamente, si es una sustancia química, debería de sacarle, profe, y enjuagar con agua automáticamente. Con agua abundante, ¿no? Sí, para tratar de quitar el agente químico para que no siga carcomiendo o quemando el claro, porque el contacto del producto químico, lo que pasa es que va a ir perforando, va a ir ingresando a los tejidos más profundos, mientras tanto esté en contacto, o todo lo que no se pueda eliminar. Entonces, a través de un chorro de agua, que se pueda, más tiempo que esté, digamos, sobre el agua, va a disminuir considerablemente. Entonces es importante. Mientras sí, como decía Nelia, lo que se pueda retirar sin que pueda afectar que esté adherida a la piel, todo lo que esté adherida no, porque si no vamos a ir lesionando, medio arrancando parte de la piel también y no debemos hacer. Entonces lo que se pueda retirar, retiramos, cortamos, no importa lo que se pierda de la ropa, pero lo que sí vamos a evitar es estirar todo lo que esté adherida a la piel, porque no vamos a ir también despegando tejido. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso entonces a lo que serían las alteraciones con cada uno de los sistemas. ¿Vieron? Ahora, ahí ustedes no sé si llegaron a ver el estudio de caso, alguien tiene a mano por ahí, podemos leer y en función a eso vamos a ir resolviendo. ¿Alguien tiene el estudio de caso?
Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Yo tengo la compu, profe, estoy buscando. Ah, están buscando. Bueno, esperamos. Esperamos y ahí vamos a ir. La respuesta, profe. La respuesta al estudio de caso, todo ya hiciste. Sí, y con mi compañera que está hablando. Romina es mi compañera de estudio. Bueno, primero vamos a leer el caso y después vamos a ir resolviendo. Bueno. Es un caso simple, si bien está algo complicado, pero no tiene supuestamente no tiene muchas cosas, muchos detalles. Sí, en la consigna vamos a ir desarrollando y haciendo una pequeña explicación de cada uno. Entonces, lo que quiero es que alguien lea el caso y ahí vamos a ir respondiendo, ¿no? Cada uno ¿Leo, profe? Sí, por favor. Paciente que ingresa a la guardia de emergencia con diagnóstico de quemadura por incendio en su domicilio. Es traído por el servicio de la red de traslado en camilla. A la valoración se observa que presenta quemaduras en gran parte del tronco, cuello y miembros superiores. Se observa además que tiene afectado tejido de profundidad, como ser piel, tejido celular subcutáneo, músculo y partes óseas. Ingresa con una vía venosa periférica con solución salina al 0,9%, manifiesta mucho dolor. Se solicita la presencia del equipo especializado, quien pide se derive al servicio de quemados. Una vez en dicho lugar, pide laboratorio, demograma y gasometría arterial. Además, se instaura una vía central una sonda nasogástrica y una sonda vesical. Bueno, fíjense, eso es la situación, ¿no? Puede haber más cosas, más datos que puedan necesitar. Ahora, porque ahí va a necesitar seguramente la intervención de enfermería, que va a controlar los signos vitales, va a monitorizar, va a colocar un monitor, quizá una vía arterial, un electrocardiograma, o sea, hay otras cosas aparte. Pero de lo que vimos acá, de este cuadro, vamos a ver las consignas que dice. La consigna número 1 dice, determinar qué datos significativos encuentra en la valoración. A ver, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron en función a eso que sea de interés? Que le llame la atención. ¿La quemadura fue producida por llamas? Creo que era. Sí. Que hay una gran parte de gran quemado, digamos, tronco, cuello y miembro superior. Se observa que se afecta al tejido de profundidad, como la piel, tejido, células subcutáneas, músculo y la parte ósea. También que ingresa con una vía venosa periférica de solución salina 9%. Tiene dolor, se le deriva directamente al servicio de quemado y se pide el laboratorio, un hemograma y gasometría. Y se le instaura una vía venosa central, una vía nasogástrica y una sonda vesical. Esa sería toda la valoración, digamos, general. Bueno, lo que se hizo, lo que ya se hizo en el centro. Ajá. Ahora, de acuerdo a decir, según su superficie corporal quemada, ¿qué porcentaje presenta? Bueno, según su profundidad es de tipo B o de tercer grado, porque está afectado, digamos, afecta todas las capas de la piel, tejido celular subcutáneo, músculo y hasta el hueso. Esos son que están en la valoración. Y seguramente va a tener partes de tipo A, tipo AB, pero llega hasta porque tipo como D. dice que tiene dolor, y como habíamos dicho que la quemadura del tipo B o tercer grado es el indoloro, y como tenemos nuestra valoración dolor, así que debe tener también quemadura de primer grado y de segundo, porque la de primer grado es la que produce dolor. A ver, en realidad no es que la de tercer grado o la de tipo B no tiene dolor. Va a presentar no se siente dolor porque se queman todas las terminaciones nerviosas. Pero de todas maneras, no terminaciones nerviosas de la piel, pero están los otros tejidos donde tienen inervación. Y sabemos de donde hay inervación nos produce la sensibilidad.
Entonces no es que no tenemos a nivel de tipo B que se pierde la sensibilidad totalmente. Va a haber... Lo que se pierde la sensibilidad es en el tejido quemado. En el tejido quemado de la piel. Inclusive a veces esos tipos de tejidos pueden llegar a provocar un shock neurogénico, un shock de dolor que pierde el conocimiento de tanto dolor que siente esa persona. Bueno, vamos a ver entonces. Según la quemadura, según la profundidad, dijeron tipo B. Ahora, según la superficie, ¿cuánto ustedes consideran que representa la superficie de acuerdo a lo que manifiesta que tiene partes quemadas del cuerpo? Y, profe, yo había sacado el cuello el 9%, los brazos 18%, que es miembro superior, y el tronco 36%, contando todo ya en general. Y a mí me salió el 63%. A ver, ¿todos sacaron más o menos ese porcentaje? ¿Alguien que haya sacado también la parte de Nélida y de Romina, si hicieron las dos? ¿Quién más? En eso, porque yo en los datos que yo encontré no me saltaba el valor del cuello, me saltaba el valor de la cabeza. El valor del cuello. Exactamente, la cabeza, el cuello parte. El cuello es 9%, el cuello no sé. ¿El cuello es parte de la cabeza o del tórax? Se supone que del tórax, ¿no? No. Cabeza y cuello. No dice cabeza y cuello. Podemos considerar, si es toda la cabeza, el cuello de todas maneras no es, podemos considerar mínimo porcentaje, 3-4%. Ahora, sí, lo que va a afectar va a ser si está afectada toda la cabeza o parte de la cabeza, qué porcentaje de la cabeza para considerar, podemos decir un 3, un 4, un 9, un 10%. En cambio, en la parte, a ver qué dice, gran parte del tronco, dice, no dice anterior y posterior, puede ser la parte anterior, que tengamos una gran parte. Entonces, ¿qué significa una gran parte? No la totalidad. No la totalidad. Gran parte puede ser más del 50%, un 70, 80%. Entonces, ahí en vez de ser 18, pongámosle un 15%. La cabeza, un cuello, miembro inferior. No, pero cabeza no dice cuello. No dice cabeza, dice aparte del cuello. Entonces, podemos considerar entre un 15%. Miembros superiores y miembros superiores. Miembros superiores puede ser que está afectado ambos miembros, la totalidad. Cada uno, ¿cuánto tiene? 9%. 18, más, pongámosle 18 del otro, son 36%. Tenemos 36% de esa parte. Ahora, 36%, ¿es bastante, es poco, es mucho? ¿Mediano? ¿El 36%? Y es bastante moderado. Ahora, obviamente, nosotros habíamos visto que, recuerdan de acuerdo a la gravedad, acá tenemos, fíjense. Sí. Leve, menos del 15% de superficie corporal quemada, moderada del 15 al 49%, grave de 50 a 69% y masiva más del 70%. Pero también hay que considerar la profundidad, ¿no? Claro. Y otros factores como la edad, las comorbilidades. Entonces acá podemos más o menos considerar de que es una quemadura grave, pero considerando también de que dónde fue la quemadura, que fue el tórax y cuello, puede haber estado afectando la parte respiratoria. Sí. Entonces también vamos a ver qué tipo de complicaciones puede tener. Entonces ahí volvemos a la otra consigna. Entonces podemos considerar de que es moderada, tipo B, con ¿cuánto dijimos? Un 36%. De 30 para arriba ya es bastante considerada, sobre todo por el lugar donde se encuentra. Según la profundidad. Ahora, ¿qué se espera encontrar, dice, en cada uno de los laboratorios que se pidió? Gasometría arterial, hemograma.
puede ser coagulograma, pues hay otros laboratorios que va a pedir, pero no solamente eso. Pero en estos laboratorios que se pide gasometría y hemograma, ¿cómo van a estar esos valores? Que, a ver, en un hemograma, ¿qué se pide? Toda la gasometría, todo en total. No, los electrolitos. en un hemograma, ¿qué se pide? Hematroquito, Los electrolitos. plaqueta, no me acuerdo. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Cómo no un hemograma? Ustedes van a pedir un hemograma, le va a pedir, a ver, una muestra para hemogramas. ¿Qué van a pedir y qué van a recibir cuando reciben? ¿Qué van a valorar? Los valores, pero ¿Valores de qué? ¿Glóbulos rojos, glóbulos blancos? Glóbulos blancos. Ajá, plaquetas, muy bien. Electrolitos. Claro, Electrolitos en un hemograma. No, era hemograma. En un ionograma sí electrolito. Es hemo, ¿de dónde viene hemo? La palabra sangre. hemo, término, sangre, grama, medición. Entonces vamos, lo que tiene la sangre. ¿Qué tiene? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿qué más? El hematocrito y hemoglobina. Sí. Y después está, obviamente, el recuento leucocitario. Dentro de los glóbulos blancos, neutrófilos, basófilos, sinófilos, monocitos, linfocitos, cada uno tiene un porcentaje y una función adecuada. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Entonces, vemos un hemograma. ¿Cómo va a estar ese hemograma? Como ya dijimos, ¿cómo van a estar los glóbulos rojos? ¿Aumentados o disminuidos? Aumentado. Aumentado. Los glóbulos blancos quizás que no va a haber alteración primero, los glóbulos rojos van a estar aumentados y su hematocrito también van a estar. O sea, los glóbulos rojos en realidad van a estar dentro de lo normal, solo que el hematocrito sí va a estar aumentado. Los glóbulos rojos no es que se multiplicaron, sino que disminuyó el líquido. Exactamente. Profe, ¿el hematocrito estaría, ponerle entre 45 a 50 o puede ser mucho más? Mucho más, puede llegar hasta 60. Hasta 60. Eso también es lo que va a complicar a nivel circulatorio. Claro. Los glóbulos rojos que van a llegar a obstruir los vasos, los capilares. También va a haber una hemoconcentración y una disminución en la circulación a ese nivel. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? A nivel de gasometría. La presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cómo van a estar esos valores? Y el pH, ¿cómo va a estar? Y el pH va a estar aumentado, profe, ¿no? Sí. A ver. 7,35, 45. Y sí, porque va a haber un desequilibrio ahí, así que va a estar... Entonces, ¿qué estamos? ¿En una acidosis, una alcalosis? Alcalosis, profe. ¿Por qué alcalosis? ¿Cuánto va a estar entonces? Fíjense que son datos que ustedes tienen que ir manejando. Otros electrolitos que pueden estar, la alteración electrolítica, la alteración del estado ácido-base. ¿Cómo va a estar ese estado ácido? Cuando recibimos, va a haber una alteración. Obviamente, si vimos que va a estar alterado con una disminución en la oxigenación, van a estar bastante dijimos que va a haber cuando hay una disminución de la PCO2, dijimos que era en un estado de ¿qué? De hipoxemia con una hipercapnia. Entonces, todo eso, el estado van a estar, su estado ácido base va a estar bastante alterado. Entonces, en función a eso, el tratamiento. ¿Qué tratamiento van a estar? ¿La oxigenoterapia? ¿Cómo va a ser esa oxigenoterapia? Si responde a oxígeno de alto flujo o si no, una ventilación de acuerdo al estado neurológico. ¿Qué vamos a ver en el estado ¿Entonces va a ser con una acidosis respiratoria, profe? Probablemente que sí. ¿Cómo va a estar con su estado neurológico? ¿Qué vamos a medir en el estado para saber que está la valoración neurológica? ¿A través de qué?
Profe, no se me pregunta. De la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ¿qué medimos a través para ver el estado del estado de respuesta conciencia. El estado de conciencia, vamos a ver la escala de Glasgow. De Glasgow. 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 Nunca me salió, profe, Glasgow. Glasgow. Sí, esa. Respuesta motora, respuesta verbal, respuesta ocular, cómo responde, y Sí, seguramente va a estar, sabemos que cuando a nivel sobre todo respiratorio, va a tener un compromiso de las vías aéreas superiores, y seguramente que va a necesitar que se instale rápidamente un tubo endotraqueal para evitar la obstrucción de la vía aérea. Y seguramente también si no se le administra oxígeno a través de una cánula en este caso una cánula de alto flujo, como los que existen ahora, probablemente que por ahí necesite una intubación. Cuando sabemos que una escala de Glasgow de 8, de 9 para abajo, se necesita una intubación. Bueno, entonces fíjense que pueden haber otros laboratorios, no solamente eso. Pero vamos a suponer que lo tenemos esos dos laboratorios, hemograma y gasometría. Puede haber también ionograma, también para ver los electrolitos. ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? Según una fórmula, dice, ¿qué tipo de soluciones, cuánto y cómo debe administrar? Sabemos que hay varios tipos de fórmulas de soluciones en la administración de soluciones, donde algunos hablan de sustancias cristaloides, otra fórmula nos dicen de que debemos de combinar las soluciones cristaloides con las coloides, y en qué forma vamos a administrar y cuánto esas soluciones. La más utilizada es la de Paclan. La fórmula de Paclan, ¿qué dice la fórmula de Paclan? De que cuánto debemos de reponer de líquido, en qué forma y cómo. Profe, en un gran quemado se debe administrar, digamos, gran cantidad de líquido por el... Sí, pero esa gran cantidad debe ser cuantificable. Ajá. Podemos tomar unas soluciones de Ringer o de fisiológico y pasarle, sino cómo debe ser esa solución, cómo se va a cuantificar. Bueno, según la fórmula de Paclan, creo que la tenemos acá, vamos a ver. ¿Qué dice que está ahí? Vamos a ver por acá, lo tenemos. A ver, ¿dónde está la fórmula de Paclan? Bueno, no importa. Nos dice de que tenemos que considerar una quemadura cuando está ya por ese valor de 35 más, debemos considerar de que 4 mililitros se debe multiplicar por el peso corporal, y eso se multiplica por la superficie corporal quemada. A ver, vamos a suponer que tenemos, en este caso, dijimos 36. A ver, vayan sacando el cálculo. Dijimos que tiene 36 de superficie corporal. Una persona que tenga 70 kilogramos de peso, vamos a poner. 4 por 70 me va a dar 280. Multiplicado por la superficie corporal quemada, que son 36 por 36. Igual, me va a dar un volumen de 10 litros, 10,80, 10.080 mililitros.
Ahora, esos 10 litros, ¿cómo voy a reponer? ¿Cómo voy a administrar? ¿En qué forma? ¿Qué hago para reponer esa cantidad de estos 10 litros? Me dice que debemos de pasar la mitad, o sea, 5 litros. ¿Cuántos sachets serían 5 litros? 10 H de 500. 10 H de 500 de Ringer lactato en un tiempo de 8 horas. Si tengo 10 H, o sea, 5 litros, ¿cómo voy a programar en una bomba de infusión para pasar los 10 litros, o sea, los 5 litros o los 10 sachets de 500 mililitros? ¿Cómo voy a programar para pasar en las 8 horas, en las primeras 8 horas el 50% y en las 16 horas el otro 50%? O sea, acá tengo yo de las 10 litros, son 5 litros las primeras 8 horas, que serían 10 sachets de 500 mililitros, que tengo que pasar en 8 horas. ¿Cómo hago? ¿Cuánto voy a programar en la bomba de infusión? ¿A cuántos mililitros hora? Ustedes saben que la bomba de infusión tiene mililitros hora, se pasa. Acuérdense, multipliquen valor total, o sea, volumen total, no he dicho, volumen total por factor goteo sobre tiempo en minutos. Esa es la fórmula que ustedes van a sacar. A ver. Volumen total, ¿cuánto es volumen total? Total. 5 litros. 5 litros, 5.000 mililitros. Si ustedes sacan esos 5.000 mililitros, van a multiplicar por factor goteo. ¿Qué es el factor goteo? Es la cantidad de gotas que... ¿Pasa en un minuto? Va en un mililitro. En un mililitro. Cuando va, eso ustedes lo tenían que haber ya manejado para esta altura. Sé que ustedes consideran, a ver, una bomba de infusión está relacionado a macrogotero o a microgotero. Micro. A micro. Muy bien. Y el micro, entonces una microgota es igual a, o sea, una microgota por minuto es igual a 1 mililitro hora. Si yo tengo, entonces, multiplico volumen total, que son 5.000 mililitros, por microgotas minuto, que son 60 microgotas en 1 mililitro, multiplicado, o mejor dicho, dividido sobre el tiempo en minutos. Entonces, si ustedes sacan 27,500 me sale. ¿Cuánto? 27,5. 27,5 ¿qué? 37,5. ¿Pero qué? ¿Mililitros? 5.000 No. por 60, ¿cuántos minutos tienen 8 horas? Mm, 60 más 60 más 60. Multiplica 80 por 60 por 8. Por 8. ¿480? 480. Bueno, me sale. 480, esos son, o sea, ustedes multiplican 5.000 por 60, que es factor goteo, dividido 480. ¿Cuánto les va a dar? Yo ya tengo el valor. 35, profe. 5.000 por 60 dividido 480. Volumen Profe, se total. nota que reprobé matemáticas. Fíjense que es importante que tenemos que
Siempre hay personas que nos dijeron, cuando dábamos esta fórmula, nosotros vinimos a estudiar enfermería, no matemáticas. Fíjense qué importante que tienen que sacar. Yo estoy sin celu, profe, yo estoy sacando todo escribiendo, profe, así que por eso Bueno, estoy está bien, yo también. 5.000 por 60 sobre 480. Pueden simplificar, tachan el 0 y van simplificando, enseguida le va a salir la... Bueno, les digo, después ustedes sacan. 5.000 por 60 dividido 480 les va a dar un valor de 625. 625 mililitros hora es que ustedes van a programar en la bomba de infusión. En la bomba de infusión programan 625 mililitros hora. Esos 5.000 mililitros va a pasar en 8 horas. Y el resto, los otros 5.000 mililitros, van a volver a hacer ese proceso, pero ya no va a ser en 480, que en 8 horas, sino va a ser en 16, o sea, el doble, que va a ser 960. 5.000 por 60 dividido 16 por 6, que les va a dar la cantidad de tiempo en minuto. 60 por 16 le va a dar 960. 960, eso multiplicado, 5.000 por 60 dividido 960 le va a dar 312. O sea, las otras 16 horas van a programar ese líquido en 312 mililitros hora para que pasen en esa cantidad. Fíjense que no es una carga muy alta, porque la superficie quemada es baja. Nada más que tenemos 36 horas. ¿Qué pasaría si fuera una quemadura de 60, 70, 80%? Va a ser muchísimo más. Ahora, en función también de lo que responda el organismo, los riñones en este caso, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la diuresis, por eso va a colocar una sonda vesical. La sonda vesical va a tener que ver la respuesta que tenga el paciente con esta carga hídrica que estamos haciendo de ringelactato, muy elevada. Algunos también, hay otras fórmulas que establecen que va a ser 1 mililitro de solución coloidal con otro mililitro de solución cristaloide multiplicado por el peso y por la superficie corporal. Entonces va a ser otro, pero dependiendo de las recomendaciones de los expertos en cuanto a la reposición de líquido, algunos recomiendan coloides, como en este caso, ¿cuál es un coloide natural que tenemos? Albúmina. La albúmina, muy bien. Y una artificial, que viene del laboratorio. ¿Qué coloides tenemos? ¿Conocen otro tipo de coloides que viene de...? A ver... Que se pueda administrar en vez de albúmina, que vienen los temas coloidales. Bueno, hay varios, además el Dextran, algunos... profe, el colágeno. Sí, totalmente, eso, derivado. Entonces puede ser que eso también se recomienda. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la diferencia entre un coloide y un cristaloide? En que los coloides con menor volumen tienen una mayor capacidad de expansión. Sí. O sea, en el caso de que sea una quemadura muy elevada, para no sobrecargar del líquido, sobre todo en edad extrema, se recomienda también la cantidad de una parte de coloides para que menor volumen pueda expandir más la volemia circulatoria. Bueno, entonces, así como se debe administrar. Después tenemos, acá nos dice, la administración de analgesia y sedación. Saben que dijimos que un quemado produce un dolor muy, muy intenso y que hay distintos tipos de niveles de anestesia también.
que se debe de considerar. Podemos considerar, por ejemplo, si es solamente de primer grado tipo A, si es de segundo grado tipo de tercer grado, ya tenemos que ver los opioides débiles o los potentes. Sí. Si es una de primer grado, nada más que los AINES, por ahí con los AINES podemos administrar para, digamos, disminuir el dolor. Ahora, si es una quemadura más extensa y más profunda, ya tenemos los opioides débiles, como la codeína, el tramadol, o como los opioides potentes, como la morfina, el fentanilo. Son medicamentos que ya se deben de administrar, y eso va a ser en bomba de infusión, goteo. Bueno, bien, como tenemos muchas otras cosas de poder analizar, y después tenemos la alimentación, que habíamos dicho una dieta hiperproteica, porque se pierde mucha proteína justamente por la utilización que toma el organismo para generar energía de las proteínas, más que de los hidratos de carbono y de las grasas. Bueno, y la prevención de infecciones, que es lo más complicado que puede haber, es siempre un estado estéril. Sabemos que tiene que trabajar el equipo interdisciplinario con las debridaciones, con la eliminación de escaras, con la escarectomía. Tiene que ser un baño en general con antisépticos y poder eliminar todos esos productos inertes, muertos, tejido muerto, para evitar, digamos, la proliferación de microorganismos. Obviamente que tiene que ser la antitetánica, tiene que haber un lugar donde va a estar aislado totalmente, puede estar cubierto con vendajes, o no, depende hay dos técnicas que pueden estar o no cubierto o descubierto, de tal manera que todo el material que se utilice en lo posible debe estar estéril o desinfectado. El personal que tiene que trabajar con técnicas asépticas para evitar las posibles infecciones, contaminaciones. Y bueno, y otras complicaciones que puedan considerarse ya tendrá que ver con el equipo interdisciplinario. Como decía, en la reinserción social, laboral, que puede haber, decimos que dentro de los niveles de atención está la atención primaria, secundaria y terciaria, ya dentro de la terciaria está la rehabilitación. Entonces ya el equipo tiene que ver, sobre todo el equipo de cirujano plástico, de poder realizar todas las intervenciones que sea para evitar, digamos, lo mejor que se pueda descargar el paciente. Sobre todo en ciertos lugares, no solamente en cuanto a lo estético, sino también en lo funcional. Bueno, como ven, más o menos es lo que vimos. Ahora, el resto que ustedes tienen, el material, tienen yo les subí ahora un material de PDF y con las diapositivas para que más o menos ustedes puedan completar y hacer un seguimiento. Pero es lo que más o menos sería este tema de gran quemado. O sea, obviamente que no termina ahí, es mucho más complejo, pero resumen, más o menos así tratamos de presentarlo. No sé si alguno de los docentes quiere hacer algún comentario o quiere alguna pregunta. Por ahí el profesor Luis Goyre quiere comentar algo sobre alguna experiencia, que él está en terapia intensiva del hospital y está próximo a digamos, relacionado con el centro del quemado, con toda la experiencia, toda la implementación de las normas, de los protocolos que existen en ese servicio. ¿Nos quiere comentar algo? Hola, no sé si se me ve bien ahí. A ver, estoy tratando de ubicar un poquito la cámara. Sí, se ve, está bien. Bueno, el profesor ha desarrollado muy bien todo lo actualizado, lo que se está haciendo justamente, las fórmulas que se están utilizando. Nosotros las que más utilizamos es la fórmula de Parkland, que es lo que es reposición de fluidos y líquidos en la reanimación.
superficie corporal también, es esa la que actualmente utilizamos, la fórmula de la regla de 9, ¿no? Con la palma, esa es la que más se utiliza. Usted hizo mención al equipo interdisciplinario que trabaja, en el cual la enfermería la verdad que tiene un gran protagonismo, eso podemos destacar incluso porque realmente siempre le dan participación y le dieron participación y hasta decirlo, iniciativa para tomar algunas decisiones. Está muy bueno la verdad cómo se trabaja en Quemados, conozco bien porque desde que se inició incluso con este proyecto, nosotros estamos muy cerca porque lo que es cuidados críticos o terapia intensiva particularmente, estábamos acompañando al tratamiento, por así decirlo, del quemado crítico, porque están dentro de nuestra unidad, está el servicio de lo que es la unidad de cuidados críticos, que ya le presenté incluso en la primera clase. Así que sí, teníamos un grupo muy lindo que por ahí, a modo de experiencia nada más, comentarle de que por ahí se fue disociando por algunas cuestiones que eran de carácter organizativo, porque al comienzo varios de nuestros enfermeros se habían ido al hospital de Quemados en Buenos Aires y a modo de rotación, y la verdad que fue muy bueno, muy lindo, muy productivo para el servicio por sobre todo, y bueno, y hoy en día lamentablemente no están quedando ninguno de esos enfermeros y no se volvió a hacer rotaciones. Sí, es muy interesante porque la verdad que se aprende siempre, la experiencia es muy buena, yo también lo hago como gestor dentro de la terapia intensiva, y está muy bueno hacerlo eso porque la verdad que se aprende mucho de otra gente que por ahí tiene experiencia también, ¿no es cierto?, en el ámbito, y tal vez más experiencia en algunos casos al menos, no digamos siempre tienen más experiencia, pero sí, en el hospital de Quemados ellos solo trabajan con pacientes quemados críticos, de moderada complejidad, de menor complejidad, entonces la verdad que es muy bueno eso, cómo se trabaja, digamos, en ese hospital. Y bueno, yo creo que de todos modos por ahí hace falta un poquito de nuevamente proponer también de parte de enfermería para lograr esa posición y lograr tener ese lugar, digamos. Pero como le digo y le recalco, la verdad que ellos tienen un buen concepto del trabajo interdisciplinario en lo que es la parte de cirugía plástica y todo lo que tenga que ver con este equipo que trabaja con los pacientes quemados. Incluso son los mismos que van al pediátrico también. El profesor Damer también los ve y los conoce. Aparte de que ellos tienen una unidad también propia de su sector y su servicio, ¿no? O de su hospital en realidad. Bueno, nada, creo que a modo de comentario por ahí, eso en líneas generales y bueno, en las prácticas, si Dios mediante podamos hacer, van a poder tener la oportunidad también de conocer, aunque hoy en día no se están admitiendo pacientes quemados, sino que se están únicamente utilizando ese sector para pacientes con COVID, hoy en día, pero porque hoy en día necesitamos camas y respiradores en todos los lugares y bueno, por ahí se va priorizando y hoy en día la pandemia es sumamente prioritaria, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por su participación, profesor Goiris. Si alguien quiere más hacer un aporte o algún alumno que quiera hacer alguna consulta, pregunta, estamos. O si no, estaríamos cerrando para mañana. Damos el tema de abdomen agudo. No sé si hay algo más. Profesor Cristian Blanco, ¿quiere comentar algo? ¿Cerrar la clase? Bueno, me parece que estamos entonces cerrando. Si no hay ninguna otra pregunta, consulta que quieran hacer, ya les dije, está el material para que puedan hacer la lectura, ampliar un poco más y nos veremos entonces mañana. Bueno, profe, gracias, muy linda su clase, como bueno, siempre. Gracias, Negro, gracias por la participación también de ustedes.
Muchas gracias, profe. Muy amable. A ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Hasta mañana entonces, Jaime. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao, chao. Hasta mañana. Nos vemos, Jaime. Nos vemos, Marcelo. Chao, chao. Chao, chao, profe. Nos vemos. Chao.